El Señor les bendiga grandemente, estimados amigos y hermanos. Le doy la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Le doy gracias a Él porque me permite el poder compartir su palabra. Hay un mensaje para ti en esta hora que tiene por título: Prepárate que nos vamos. Prepárate que nos vamos. Y me permito leerle la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Y dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor le refiere a sus discípulos qué evento iba a preceder y qué en condición iba a estar la humanidad el día de su regreso, antes de su venida, antes de arrebatar a sus santos a la iglesia. Porque los discípulos en el monte de los olivos le preguntaron qué señales iban a ver antes de su venida y del fin. Y Jesús le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, habrán pestes. Jesús les dice los eventos que iban a preceder a su venida. Y encontramos de que hoy por hoy hay continuamente guerras. Es más, hay países como esta nación Colombia, donde hay una guerra interna hace más de 50 años. Donde hay muchos que han muerto a raíz de estas guerras. Donde nos vamos a dar cuenta de que muchos han muerto también de física hambre. Hoy en día muchos mueren de hambre. Jesús dijo que eso iba a suceder antes del fin. Y también el Señor dijo que se levantarán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Hace unos añitos, hace poco se levantó un hombre, José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño, que fue el que fundó la doctrina Creciendo en Gracia, que más bien es Creciendo en Desgracia. Decía que él era el Cristo. Y a muchos engañó. Y muchos se tatuaron aún sus cuerpos con el 666. Encontramos que se han levantado muchos falsos ministros, falsos pastores, falsos ministros, falsos predicadores. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y Jesús dijo: habrán terremotos en diferentes lugares. Ha temblado en los últimos años. En China, en Japón, en México, en Haití, en Chile, en Colombia. En muchos países, como señal de que Cristo viene pronto, y habrán peste, lo que hoy se está viviendo con esta pandemia que está matando a miles en el mundo entero. Y a raíz de la historia ha habido varias pestes, como la gripe española, como el SARS, como el ébola, como el SIDA. Pero algunos, y aún los más entendidos, dicen que ninguna como esta, como el COVID-19, o también llamado coronavirus. Estamos viviendo los últimos tiempos de que Cristo viene por su santo. El Señor viene por su iglesia. Por eso debemos de estar preparados. Estamos viviendo, como dijo Jesús, como en los días de Noé. La condición espiritual del hombre tiene que ser semejante a los antidiluvianos, a los hombres que vivieron en los días de Noé. Así dijo Jesús. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Dice que estaban comiendo en los días de Noé, estaban bebiendo, se casaban y se daban en casamiento. Donde el pecado había aumentado tanto, que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y que sus pensamientos, sus designios de su corazón era de continuo en mal. Era tanto el pecado
que solo pecaban, que solo maquinaban, que solo pensaban en el pecado. Así estamos viviendo hoy, semejante a los tiempos de Noé, donde el pecado ha aumentado en extremo, donde la violencia domina en la mayoría de los países, donde mucha gente muere violentamente a diario, cada hora. Estamos viviendo el tiempo de que dijo el Señor Jesucristo que la maldad aumentaría, como dice Mateo 24:12, porque se ha aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo y ese tiempo y que Cristo está a la puerta, donde hay una insensibilidad en el corazón del hombre, de tal manera que una persona le quita la vida a otro simplemente porque lo vio, o porque simplemente tiene la camiseta del equipo contrario al que él le va, porque él es del rojo y aquel es de verde, lo mata, o porque simplemente es de una ideología política contraria a la de él. La gente hoy en día, mucha gente tiene el corazón lleno de odio y de pecado, de violencia, donde hoy en día podemos ver que es tanta la insensibilidad que cuando alguien sufre un accidente y mientras está allí agonizando, llegan y no sacan para auxiliar, como dice la Biblia en Lucas 10, versículos 33 y 34. Que Jesús narra la parábola del buen samaritano, de aquel hombre que descendía de Jerusalén y fue tomado por ladrones, y aquellos ladrones lo dejaron como muerto, y aquel samaritano cuando lo vio sacó vino y aceite y lo vendó, lo curó. Pero ahora no sacan vino, no sacan aceite, no sacan las vendas para curar, sino sacan el celular para grabar, para ver cómo aquella persona está agonizando. Es tanta la insensibilidad, porque eso lo comienzan a publicar y entonces lo tienen como si fuera un show, como si fuera un entretenimiento. Es tanta la insensibilidad y el odio que hay en los corazones que muchos le quitan la vida al otro simplemente porque pasó de un barrio a otro, porque ese no, él es del otro barrio y pasó la frontera invisible. ¿Qué frontera invisible ni qué frontera invisible? Le quitan la vida al otro por un celular, por una gorra, por unos zapatos. Estamos viviendo esos tiempos donde la tierra está llena de violencia, así como en los días de Noé. Jesucristo viene pronto. Estamos viviendo donde domina la pornografía, donde domina el pecado, la lujuria, la lascivia, la fornicación, la borrachera. Estamos viviendo ese tiempo donde muchos gastan más dinero en vicio, en el alcohol, que en comida. Y la Biblia dice, no gastáis el dinero en lo que no es pan y en lo que no es comida, en lo que no es vestido. Estamos viviendo ese tiempo, como dijo Jesús, que será como en los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra, que Dios decidió enviar juicio, fuego y azufre y consumió esas ciudades porque se había aumentado el homosexualismo, el lesbianismo, porque era una ciudad inmoral. Estamos viviendo ese tiempo donde hoy en día está el día gay, el día de la parada gay, el orgullo gay, donde hoy en día tú sales a la calle y muchas veces tienes que ver bien si ese que está allí es un hombre o una mujer, porque hoy muchos quieren ser mujeres y otras mujeres quieren ser hombres. Estamos viviendo en ese tiempo de que se ha corrompido la sociedad de tal manera que aún los gobiernos de muchos, escúchame bien, de muchos países están aprobando leyes en pro del pecado, aprobando lo que Dios desaprueba, aprobando el aborto, donde mueren niños a través de esas prácticas, miles de niños en el mundo. Estos gobiernos donde aprueban el consumo y el expendio de droga, donde aprueban la unión entre parejas homosexuales. Pero estos gobiernos, aunque lo aprueben, no quiere decir que Dios lo aprueba, porque ellos pueden reformar, pueden cambiar su constitución, pero la palabra de Dios no cambia. La Biblia dice en Isaías 40, versículo 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Y hoy en día estamos viviendo lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. A aquellos que hacen de lo dulce amargo y de lo amargo dulce, que de las tinieblas luz y de la luz tiniebla. Hay de ellos, ese hay de juicio, porque hoy aplauden el pecado. Hoy si sale alguien a la luz, a los medios de comunicaciones, a las redes a decir, ay, es que yo soy homosexual, yo soy gay, y comienzan muchos a aplaudirle, porque he visto en los medios de comunicaciones y en las redes donde entonces quieren reventar, comienzan a aplaudirle, a felicitarle, a decirle, eso está bien lo que hiciste, nosotros también te apoyamos. Algunos dicen, te felicito, eres un valiente. Mira, déjame decir que tú no eres ningún valiente. Eres valiente si te arrepientes de tu pecado, porque solo los valientes son aquellos que arrebatan el reino de los cielos, aquellos que, así como Noé, en medio de una generación perversa e inmoral, pudo mantenerse justo y fiel delante del Dios viviente. Estamos viviendo en ese tiempo donde la inmoralidad ha crecido tanto que hay padres que al educar y instruir a sus niños, las primeras palabras que les enseñan son palabras obscenas, y le aplauden y se alegran y se gozan, y algunos abuelos alcahuetos, y los niños diciendo palabras obscenas, y aún los visten no como niños, niñas vestidas como mujeres adultas. Estamos viviendo en un tiempo donde la sociedad se ha corrompido tanto que hace años era difícil ver una mujer en la calle desnuda, ahora es difícil verla vestida. El pecado ha aumentado tanto que Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Y por eso hoy en día muchos dicen, ay Dios mío, ¿por qué esto que está pasando? Déjame decirte que es juicio de Dios, porque la dice la Biblia en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Es el juicio de Dios que ha venido por causa del pecado. Y estamos viviendo una sociedad como en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, donde hoy no se le da la importancia al matrimonio, donde mucha gente viviendo en fornicación, en adulterio, en pecado, que se casan, se separan y se vuelven a casar. Déjame decirte que sí es importante, porque el matrimonio es la primera y más importante institución establecida por Dios sobre la tierra en el huerto del Edén. Estamos viviendo ese tiempo donde lo ven como normal el vivir en pecado. Hay un estado de insensibilidad y muchos ya tienen la conciencia cauterizada. Y muchos lo aplauden el pecado. Alegran cuando otros están practicando el pecado. Y dice la Biblia en Romanos 1:32 que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino de aquellos que se complacen con los que las practican. Porque algunos las hacen y otros le aplauden. Es también digno de muerte. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Estamos viviendo ese tiempo. Jesucristo está a la puerta. Jesucristo viene pronto. Es tiempo que te arrepientas. Renuncia a tu pecado, renuncia a ese odio. Podemos ver a través de las redes como gente se le puede notar lo que hay en el corazón, porque de la abundancia el corazón habla la boca, dice la Biblia. Lleno su corazón, escúchame, de resentimiento y de ira. Muchos se han dedicado a maldecir a los gobernantes de cada uno de sus países, quebrantando la palabra de Dios. Porque dice las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo 22:28, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Quieres vivir bien? Pues ora por tu gobernante. La Biblia dice que debes de orar por los que están en eminencia, por los gobernantes, para que vivas quieto y reposadamente. Si quieres tener reposo, quieres vivir quieto y reposadamente, quieres vivir en paz, ora por ellos, mas no lo maldiga. Entonces podemos notar un resentimiento, una ira, un enojo que hay en muchos corazones.
Es el tiempo que te vuelvas a Dios. Es el tiempo que te arrepientas. Es el tiempo, escúchame bien, ha llegado el momento a que vengas a Cristo. Estamos viviendo tiempos tan terribles y tan peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos que aún la iglesia del Señor, muchos se han paganizado y han abierto las puertas al mundo, al pecado, y muchas congregaciones, muchos templos la han convertido en discoteca. El mundo ha entrado, la música mundana, ha entrado el paganismo, donde Dios ha llamado a muchos a la adoración, a la alabanza, como llamó a Sara, como llamó a Jedutún, como llamó a Emán, a los hijos de Coré. Pero déjame decirte que no quieren ese modelo bíblico, porque muchos de estos cantores se han convertido en cantantes mundanos, en artistas, se creen de la farándula, pero es el tiempo que te arrepientas. Estamos viviendo una apostasía tan terrible que Cristo está a la puerta. Porque muchas congregaciones han sacado a Jesús de la iglesia, han sacado a Jesús de sus templos para adorar al Dios Mamón, al Dios dinero, porque hablas más de plata que de Cristo, hablas más de plata, de dinero, que de salvación, que de santidad, que de arrebatamiento, que de arrepentimiento. Así que arrepiéntete si tú andas en esto y vuélvete a Jesús. Es lamentable el estado de apostasía que hay ahora. Que la iglesia que parece la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, versículos 14 al 20, donde la iglesia de la Odisea, Jesús le dijo: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y Jesús le dice: porque tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. Pero Jesús le dijo: tú eres un pobre ciego, miserable. Tú eres un desnudo. Ven y compra oro para que seas rico. Le estaba invitando al arrepentimiento a una iglesia que se habían llenado de soberbia, de autosuficiencia, de altivez, y habían echado a Jesús afuera, siendo el Señor de la iglesia, siendo la cabeza de la iglesia, siendo, escúchame bien, el Dios de la iglesia, aquel que es objeto de culto. A Jesús lo echaron fuera. Y dice el capítulo 3, versículo 20: por eso Jesús les dice: he aquí yo llego a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús estaba fuera de la iglesia, el dueño de la iglesia estaba fuera. Hoy en día muchos tienen a Jesús afuera, pero él sigue tocando. Es el tiempo de que tú abras las puertas a Jesús. Es el tiempo que tú abras las puertas al Señor. Es el tiempo de que te vengas a Cristo. Jesús viene pronto, Cristo está a la puerta. Estamos viviendo los últimos días. Por eso dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con Él. Jesús fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Dice Juan capítulo 14. Cristo viene por su iglesia. Seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene pronto. Es el momento, varón, mujer que me estás escuchando. Si tú has vivido apartado de Dios, arrepiéntete y entrega tu vida a Jesús, porque dice la Biblia en Salmos capítulo 7, versículo 11, que Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días, pero hay esperanza para ti. Si tú vienes a Jesús, Él te perdona, Él te está llamando, Él dice: ven a mí. Él te está esperando con los brazos abiertos, y dice su palabra: de cierto os digo, dijo Jesús, que el que oye mi palabra y cree que me envió, no vendrá condenación, sino que viene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Si tú crees a Jesús, tú serás salvo. No solamente tú, dice la palabra de Dios en Hechos 16, versículo 33: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Jesús.
Hay esperanza para tu vida. Ven y conviértete a Cristo. Escapa por tu vida, así como lo hizo Noé, con temor, con reverencia, con obediencia preparó el arca. Y el Señor le dijo: entra, Noé, tú y toda tu casa, porque no hay un hombre justo en sus generaciones. Hay un arca que se llama Jesús. Él es el arca, la salvación. Es necesario de que vengas a Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Yo te invito ahí donde estás a que hagas esta oración conmigo. Si deseas entregar tu vida a Cristo, es necesario que escapes por tu vida. Es necesario que vengas al Señor. Repite conmigo esta oración. Y si te has apartado de Él, si has vivido descarriado, ven a Cristo. Escúchame, porque dice la Biblia en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si quieres verle la cara a Dios, si quieres ver al Señor, si quieres irte con Él, es necesario de que Él le reciba y vivas una vida en santidad e integridad. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, entrego mi vida a ti. Di allí, creyendo en tu corazón: hoy me rindo ante ti. Hoy me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Reconozco que tú eres Dios. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me selles con tu Santo Espíritu. Señor, hoy vengo ante ti, Señor amado. Me rindo ante ti, Señor. Ya no quiero ser igual. Límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús, Dios mío. Séllame con tu Santo Espíritu. Y te doy gracias porque hoy ha llegado la salvación a mi vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que te exhorto a que camines en integridad, en rectitud delante de Dios. Dios te bendiga.